Amigos de la Agenda Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. Tenemos como invitado aquí en nuestra mesa de trabajo al congresista Heriberto Benítez, representante por Ancash en la bancada de Solidaridad Nacional. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por la invitación. Quería empezar tocando un tema que es de mucha actualidad y sobre todo de enorme preocupación en el Congreso, que es el de la seguridad ciudadana. Acaba de aprobarse esta ley que modifica el Código Penal para incluir la figura del reglaje o marcaje dentro de este compendio legislativo, porque entiendo que no estaba tipificado, no era delito. Claro, lo que pasa es que hay una preocupación porque en muchos casos se está criminalizando de manera total los probables hechos punibles y se están aumentando las penas, lo cual va a tener como consecuencia que las cárceles van a estar llenas de detenidos y en algún momento puede colapsar toda esta situación. Cualquier problema que existe, prisión. Esa es la respuesta. Entonces eso puede resultar peligroso. Hoy en día se ha aprobado una modificatoria del Código Penal para incluir a aquellas personas que, por ejemplo, las encuentren en la puerta de una vivienda, que haya tomado fotografías, que tenga apuntes, que tenga planos o que tenga datos sobre un probable delito, sin saber cuál es el delito que se va a cometer, pero ya esas personas pueden ser procesadas y condenadas. En otras palabras, los abogados definen esto como penalizar los actos preparatorios. Pero son indicios de que una persona quiere actuar justamente en contra de otra. Pero ¿cómo sabemos si un hombre que cree que su mujer le es infiel se pone y comienza a tomar fotos para ver si ingresa a un rival o no, y de repente lo capturan y lo terminan metiendo preso creyendo que va a asesinar a alguien? O sea, hay que tener cuidado con las cosas que se hacen. La legislación tiene que ser casi perfecta porque en materia penal cualquier error puede dar lugar a algún abuso o atropello. Entonces, bajo ese concepto suyo, ¿sería necesario que se hagan precisiones a la norma aprobada por el Pleno? Yo creo que probablemente sea observada por el Ejecutivo para que tenga mayor detalle, mayor precisión, mayor tipificación, porque hay que tener cuidado mucho en materia penal cuando no se describe de manera clara cuál es el delito que se comete. ¿Usted votó en contra? No, yo me abstuve de votación. Congresista, pero a ver, déjeme insistir un poco en ese aspecto, porque el tema del marcaje, el reglaje, digamos, es casi permanente, se da en muchos casos, lo hemos visto casi a diario en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo actuar frente a esto? Claro, el problema es que el marcaje implica los hechos anteriores a que se cometa un delito. Entonces, si tú sancionas al que va a cometer antes del delito, ¿qué pasaría si después de eso esa persona o a través de terceros logra cristalizar el delito, lo logra cometer? Entonces, tu sanción estaría cayendo en un vacío. En segundo lugar, ¿qué pasa si existe una confusión o la policía te inventa, como se ha visto en muchos casos, y te ponen fotografías diciendo tú estabas persiguiendo a esta persona y tú nunca tomaste la foto ni tenías cámara fotográfica? Se ha visto casos que se han adulterado pruebas, que se han sembrado pruebas, ha habido irregularidades y además con la justicia que tenemos hoy en día, con la mayoría de los jueces que no respetan la ley, puede resultar peligroso. Por eso es que me abstuve. Yo creo que hay que enfrentar a la delincuencia con energía. En la actualidad, una persona que es encontrada como responsable de marcaje o reglaje, que forma parte de estas bandas de secuestradores, de asaltantes, ¿tiene sanción o no? Bueno, si capturan a la banda y logran detener a los que cometieron el delito, pueden ir retrocediendo y desde los que hicieron marcaje comprenderlos. Ya dependerá como partícipe, cómplice o autor. Ahí está la figura de que no está contemplado como delito. Claro, o sea, va en el paquete, arrastra a todos. Pero si solo te encuentran con las fotos sin haber cometido el delito, te llevan a la delegación policial, te toman tu declaración y te ponen en libertad. O sea, ese es el riesgo. Ahora lo que se está haciendo es marcar los delitos por separado. Antes era, como se dice popularmente, un combo. Si entra todo, todos se van presos. Si no entran todos, se podían liberar la mitad. Pero, bueno, habrá que esperar qué dice el Ejecutivo sobre este tema. Bueno, habrá que esperar. Y yo lo que creo es que debemos reflexionar para no estar criminalizando todos los hechos. Porque de lo contrario, mejor digamos pues, que hay cadena perpetua para todos los delitos. Si se acabó, un solo artículo y desaparece el Código Penal. A todo el que comete un delito, cadena perpetua. Y se acabó. De repente esa es la manera de querer lograr que no haya delincuencia, y esa no es. Porque yo te digo una cosa, en la práctica está comprobado que el delincuente habitual no compra el diario oficial El Peruano para ver si le aumentaron la pena o no. Él no está preocupado, oye, están debatiendo en el Congreso, van a aumentar la pena. El delincuente delinque, comete el hecho punible, asalta, estafa, viola, lo comete por otras razones. Entonces tenemos que combatir de manera paralela al crimen organizado.
Yo quería ir a otro tema porque también usted a lo largo de su trayectoria como parlamentario y sobre todo también como abogado ha trabajado mucho en el tema de la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Y es un aspecto importante. Estamos viendo en los últimos días cómo se están gestando hechos de corrupción en diferentes entidades. El Callao, por ejemplo, es prueba de ello, cómo existe inclusive hasta enfrentamientos entre autoridades que hasta se chuponean. Sí, bueno, estamos viendo videos, audios, seguimientos, interceptación telefónica, que forma parte del crimen organizado. Ha habido informes del Congreso de comisiones investigadoras que al parecer no han culminado en el Ministerio Público o el Poder Judicial no ha sancionado. Ahora se pide facultades de investigación en el Congreso, pero en la práctica estos hechos criminales se siguen cometiendo. Tampoco se trata de incrementarles la pena, sino se trata de una justicia eficaz, enérgica, que aplique sanciones ejemplares. Pero lamentablemente pues en el Perú a veces hasta los propios jueces o secretarios también los encuentran recibiendo coima. Hace pocos días han encontrado a una secretaria de un juzgado recibiendo 200 o 300 soles por favorecer a un litigante. Y sin embargo los jueces y fiscales ahora piden que le incrementen los sueldos. Entonces tenemos que hacer una norma que establezca una política criminal del Estado. ¿No está funcionando bien la OCMA en el Poder Judicial? Yo creo que la OCMA en algunos casos es drástica, pero en otros demora los procesos y los jueces no terminan sancionados. Mira tú, yo he recibido en las últimas 48 horas copias de 2 resoluciones del Poder Judicial donde programan los informes orales para 14 meses después. Eso es un escándalo. O sea, en enero de este año le dicen a las partes, por si acaso, su proceso lo vamos a revisar en el mes de abril del 2013. Y en otra notificación que dictan en marzo de este año, le dicen a los litigantes, por si acaso, tu juicio lo vamos a ver en junio del 2013. Es una Entonces yo pregunto, enorme. ¿la gente puede esperar 14 meses para que haya una audiencia y escuchen sus alegatos? Cuando todos los años cambian la composición de las salas, cuando puede hacer que a ese año haya cambiado o variado la situación, ¿dónde está la celeridad judicial? Ese es un tema que lo he denunciado en la Comisión de Justicia del Congreso. Parecen temas domésticos, pero ahí es donde la sociedad siente que no se les protege. Una policía debilitada, fiscales y jueces corruptos, chuponeo, interceptación, seguimiento. Ahora se penaliza el reglaje y el marcaje, pero los temas de fondo no los estamos atacando. Mira tú. ¿Y por dónde empezar entonces? Mira, la propia policía adolece hoy en día de un suicidicidio, si podemos ponerle un nombre, porque la mayoría de los casos que ocurren, la policía dice, no, es suicidio. Un joven que era inocente se ahorcó en una delegación policial. ¿Qué dijeron? Suicidio. Un mayor de la FAP fue encontrado muerto entre la instalación militar. ¿Qué dijo la policía? Suicidio. Lo desmintieron. Hace poco, un estudiante de la escuela de policía fue pateado, envuelto de frazada húmeda, golpeado. La policía dijo, suicidio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es la manera más rápida de resolver los casos? Hay que tener cuidado con esas cosas. Los suicidios no siempre se dan de ¿Por la dónde manera... empezar todo un proceso de reforma para cambiar lo malo? Mira, si no tenemos una política criminal del Estado para combatir la delincuencia, para dar seguridad ciudadana, para mejorar las normas, todo lo resto son parches. Son simplemente curitas que le ponen a las heridas que después se pueden infectar y pueden terminar con mayor problema. Entonces, mientras no hay esa política criminal, todo lo demás va a ser ilusión. Se está parchando las cosas y hay que tener cuidado con eso. Estamos criminalizando, aumentando las penas, mandando a la cárcel a todo el mundo y esa no es la solución. Congresista, ¿usted coincide en algunos términos con el presidente regional de Ancash? Porque Sí. usted es representante de Ancash. Sí, lo conozco, es amigo mío. Pero él anuncia que va a presentar una propuesta para revocar a los congresistas. Lo que él ha dicho es lo que dicen muchos congresistas en épocas anteriores y lo que han dicho muchos juristas, que una de las posibilidades de cambiar la Constitución es mediante una asamblea constituyente. Eso lo ha dicho una comisión creada en el gobierno de Valentín Paniagua, donde hay numerosos juristas que han estudiado y dieron como alternativa esa posibilidad. Lo dijo el propio Tribunal Constitucional. Una de las posibilidades de reformar la Constitución es mediante asamblea constituyente, o sea, no es algo descabellado. La otra posibilidad es que la reforma parcial o total la haga el propio Congreso. Entonces yo no veo un procedimiento ni una propuesta descabellada. Ahora que se le quiere enfrentar al Congreso
que él diga que hay que cerrarlo porque son ineptos, porque son gente ineficiente, y eso es un tema distinto, es una opinión muy subjetiva y personal del presidente regional. ¿Pero es que le ha disgustado algunas opiniones a los congresistas también respecto a la labor que desarrollan los presidentes regionales? Claro, porque acá en el Congreso se ha presentado un proyecto de ley que si el gobierno regional aprueba una ordenanza que después es declarada inconstitucional, automáticamente se vacan al presidente y a los consejeros regionales. ¿Usted está de acuerdo con eso, no? No, eso me parece que es inconstitucional. Eso no se puede hacer, porque imagínense, con esa lógica, mañana el Congreso aprueba una ley, el tribunal la declara inconstitucional, habría que sacar a todos los congresistas que votaron a favor. Eso no se puede hacer. Yo creo que las causales de vacancia se pueden definir en la ley, se pueden aumentar, se pueden disminuir, pero hay que seguir los procesos que tienen que adecuarse para que se pueda producir este acto. Hay que tener cuidado, no hay que enfrentar a los gobiernos regionales, porque ellos, dentro de todo, son el primer muro de contención cuando la población tiene problemas. Primero enfrentan al gobierno regional. Cuando no pueden gobierno regional, vienen al Congreso de la República, y si no, se van al Ejecutivo. Esa es la escala que utiliza la población en el interior del país. Y a propósito, ¿cómo está el trabajo en Ancash? ¿Qué temas importantes se han aprobado aquí en el Parlamento? Bueno, hasta ahora en Ancash tenemos la esperanza que en los próximos días el Poder Ejecutivo le dé la viabilidad al proyecto especial Chinecas, que es un proyecto de irrigación que dará 51.000 puestos de trabajo. Un proyecto de años que hace tiene, 25 años viene siendo postrado, viene siendo demorado, y que es el anhelo del pueblo ancashino. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho que probablemente a fines de abril se esté dando la viabilidad, y que incluso podría el propio presidente de la República viajar a Ancash, a Chimbote, y anunciar esta viabilidad. Esperemos que eso sea así, por el bien de la población. Aparte, Ancash tiene para construir su aeropuerto internacional, que ayudaría mucho, porque en el norte, cuando hay neblina y mal tiempo, los aviones no pueden aterrizar en La Libertad, Trujillo, tienen que irse a veces hasta Lambayeque o Piura. Estando Chimbote con el cielo despejado, ayudaría mucho y es más cercano a esta ciudad. Además tienes el tema del puerto. Se está por fortalecer el puerto que hay, lo cual ayudaría a que haya un mejor comercio y produciría más. Acuérdate que el 85% de la vida productiva de Chimbote es la pesca. Tienen en mente una carretera interoceánica que va a permitir unir Ancash, Huánuco y Ucayali, la macrorregión, y a su vez permitirá que desde el Brasil, a través de esta carretera, en 5 horas estén en el puerto de Chimbote, y los que están en el mar Atlántico van a poder llegar al Océano Pacífico de una manera más rápida. O sea, va a ayudar a mejor ingresos, mayores divisas, mejor economía, más puestos de trabajo y mayor acercamiento entre las naciones y las propias regiones, ¿no? Correcto. Ojalá que se concrete todo esto. Muy amable, congresista. Depende de ti y depende de lo que nos apoyen los demás congresistas y el gobierno central. Muy amable. El congresista Heriberto Benítez, representante entonces por la región Ancash, estuvo con nosotros aquí en Agenda Parlamentaria. Vamos a ir a una pausa y retornamos.